Imagina esto. Eres el tercer hombre más rico del planeta. Tu fortuna supera los 146.000 millones de dólares. ¿Qué auto conduces? ¿Qué casa compras? Pues este hombre conduce 5 minutos todos los días para llegar a su oficina. Antes pasa por un McDonald's y compra su desayuno. ¿Con tocino o sin tocino? Eso depende de cómo amaneció el mercado de valores. Y vive en la misma casa que compró en 1958, cuando costó $31.000. Hoy vamos a contar la historia de Warren Buffett, el niño que presentó su primera declaración de impuestos a los 13 años, y que hoy mueve los hilos de la economía mundial. Quédate. Porque lo que viene te va a enseñar más que cualquier carrera universitaria. Warren Edward Buffett nació en 1930, en plena Gran Depresión. Cuando el mundo estaba en quiebra, él estaba aprendiendo a contar. Su papá era su héroe. Perdió su trabajo como corredor de bolsa y con sus ahorros montó su propia firma. Warren lo admiraba tanto que dijo, el mejor regalo que he recibido es el padre que tuve. Pero su mamá era otra historia. Brillante con los números, pero con un carácter que convertía la casa en un campo minado cuando le daban migrañas. Warren aprendió temprano una lección: si no quieres estar en un lugar tóxico, construye tu propio camino. Y eso hizo. A los 5 años sacó de la biblioteca un libro llamado 1000 maneras de ganar $1000. ¿Te imaginas? ¿Un niño de 5 años leyendo eso mientras otros veían dibujos? Con su mesada de 5 centavos a la semana, decidió que eso no era suficiente. Y se puso a vender Coca-Colas, chicles y revistas de puerta en puerta. Repartía 500 periódicos al día. 500. Y ganaba un centavo extra por cada uno. Pero espera. Esto se pone mejor. Warren era buenísimo con los números. Tanto, que con sus amigos apostaba en carreras de canicas. Él sabía, solo con mirarlas, cuál iba a ganar porque calculaba las probabilidades en su cabeza. Era una máquina. A los 11 años ya estaba en la oficina de corretaje de su papá. Y a los 13, presentó su primera declaración de impuestos. ¿A qué edad hiciste tú tu primera declaración? Déjamelo en los comentarios. Pero la vida le dio un giro. Su papá fue elegido senador y tuvieron que mudarse a Washington. Para Warren fue un golpe durísimo. Dejó a sus amigos, se sintió infeliz y sus notas bajaron. Pero su papá le dio un consejo que le cambió la vida: puedes hacer grandes cosas sin importar dónde estés. Y Warren lo demostró. A los 15 años juntó a sus amigos, invirtió $25 en una máquina de pinball y la puso en una barbería. El negocio explotó. Con esas ganancias, se compró una granja de 16 hectáreas. ¿A los 15 años? A los 15 años yo pedía dinero para el cine. Se graduó de la prepa a los 16 y no quería ir a la universidad. Decía, ¿para qué? Si ya sé ganar dinero. Pero su papá lo convenció. Luego quiso entrar a Harvard para hacer su maestría. Y en la entrevista le dijeron que no. Warren quedó devastado. Solo pensaba, ¿cómo le digo esto a mi papá? Pero mira cómo funciona el destino. Días después, viendo un catálogo, descubrió que en la Universidad de Columbia daban clases Benjamin Graham y David Dodd, dos gigantes de las inversiones. Los libros de ellos ya se los había leído. Escribió una carta que decía, apreciado profesor Dodd, creía que ya había muerto. Ahora que sé que vive, quiero estudiar con usted. ¿Y sabes qué? Lo aceptaron. Moraleja, a veces el no de Harvard es el sí de tu destino. Pero Warren tenía un problema gigante. Le aterraba hablar en público. Literalmente, vomitaba antes de dar un discurso. Y un día vio un aviso de un curso de Dale Carnegie para hablar en público. Se inscribió. ¿Y qué le enseñaron? A subirse a una mesa y gritar. A hacer el ridículo hasta perder la pena. Él mismo dijo, sin ese curso, nunca hubiera logrado nada. Y, también le sirvió para conquistar a su esposa Susie. Con 19 años se casaron. Hay encuentros que cambian el destino. Para Warren, el primero fue con un libro de Benjamin Graham. El segundo, con el propio Graham.
Graham es el padre del value investing, invertir a largo plazo, comprar empresas que valen más de lo que cuestan. Warren aprendió a leer estados financieros como mapas del tesoro. Aprendió que el mercado es volátil, pero la paciencia. La paciencia es una ventaja que casi nadie usa. Graham le enseñó las 2 reglas de oro. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Suena simple, ¿verdad? Pero es la base de todo. En 1954, Graham le ofreció un trabajo en su firma. Ganaba $12,000 al año. 2 años después, Graham se jubiló y cerró el negocio. Para ese entonces, Warren ya tenía ahorrado $140,000. Regresó a Omaha, juntó a su familia y amigos y creó su primera sociedad con apenas $15,000. Él solo puso 100. Esa sociedad creció al 30% anual, mientras el mercado subía apenas al 7%. Era una bestia. Y así se ganó el apodo de El Oráculo de Omaha, . Pero la historia de Warren no se entiende sin un hombre, Charlie Munger. Se conocieron en una cena en 1959. Desde el primer momento, descubrieron que tenían los mismos valores, la misma pasión por entender el mundo de los negocios. Warren dijo, asociarme con Charlie fue una de las decisiones más importantes de mi vida. Él es el arquitecto de Berkshire Hathaway. Mientras Warren buscaba colillas de cigarro, empresas baratas a punto de morir, Charlie le dijo, Warren, deja de buscar colillas. Busca empresas maravillosas a buen precio. Esa visión transformó a Berkshire. Pasó de ser una fábrica textil en decadencia a un holding que ahora es dueño de Geico, Duracell, Dairy Queen, la ferroviaria Burlington Northern y tiene inversiones en Apple, Coca-Cola y Bank of America. Berkshire vale hoy $800,000 millones. Y en solo junio de 2025 generó $93,000 millones en ingresos. Charlie Munger falleció en 2023 a los 99 años. Warren perdió no solo a su socio, sino a su mejor amigo. Pero Charlie dejó 3 reglas simples que cambiaron a toda una generación. 1. Trabaja solo con personas que te agraden. 1. No trabajes para nadie a quien no admires. 2. Nunca vendas algo que tú no comprarías. Eso, amigos, es el verdadero éxito. No todo fue miel sobre hojuelas. En 1991, Salomon Brothers, una de las firmas más poderosas de Wall Street, explotó en un escándalo de corrupción en el mercado de bonos. Y Warren, que había invertido ahí, estaba en el ojo del huracán. La firma debía $150,000 millones. Más que cualquier empresa privada en Estados Unidos. Tenía 24 horas para decidir, salvar su reputación o salvar la empresa. Eligió lo segundo. Asumió la presidencia. Llamó al Departamento del Tesoro y dijo, si cierran esto, 8,000 personas se quedan sin empleo. Y logró que sobreviviera. Aprendió que a veces, la mayor inversión es dar la cara cuando todos los demás huyen. Y hablando de dar, Warren ha donado más de $62,000 millones. La mayoría a la Fundación Gates y a las fundaciones de sus hijos. Prometió donar el 99% de su fortuna. Dijo, la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo. Y hoy, a sus más de 90 años, sigue conduciendo 5 minutos al trabajo, comiendo su McDonald's y viviendo en la misma casa de 1958. Warren Buffett es la prueba viviente de que no necesitas nacer en cuna de oro para construir un imperio. Necesitas curiosidad, disciplina, paciencia y rodearte de la gente correcta. Mi gente, si llegaste hasta aquí, es porque tú también quieres mejorar tus finanzas. Y el primer paso es rodearte de contenido que te enseñe. Suscríbete a Finanzas Personales 507. Activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que te van a cambiar la vida. Y ahora quiero saber de ti, ¿a qué edad hiciste tu primera inversión? ¿O qué te pareció la historia de Warren? Déjamelo en los comentarios. Te voy a leer. Recuerda, la paciencia es una ventaja que casi nadie usa. Úsala tú. Nos vemos en el próximo video.